Por eso digo, es un acto miserable. Meterse de esa manera con la vida personal, con un litigio que pudieron haber hecho hace tiempo. De veras, es un acto de una mezquindad. Y mira, lo que está hablando Álvarez y Casa, eso sí es miserable, porque ya las víctimas de lo de la línea 12 ya salieron a decir no utilicen eso políticamente, y lo siguen haciendo. Y lo sigue haciendo Xochitl, lo sigue haciendo Taboada, y lo sigue haciendo todos los voceros de ellos. Eso es miserable. Y las víctimas de la línea 12 ya dijeron, vamos a interponer una denuncia contra todos ellos. No, contra todos ellos. Venga, qué bueno que dice que es miserable. El accidente es miserable, la respuesta de Morena es miserable, la respuesta de Sheinbaum es miserable. No dijo nada, su silencio es miserable como tu conducta, como tu conducta miserable, Cravioto, por eso grita, tu conducta como la de Sheinbaum. Yo tenía la palabra, por eso grita. Pones cosas que yo no dije. Pones cosas que yo no dije. Que tu conducta es miserable. Acaba de decir que es miserable. Tu conducta y la de Sheinbaum y la de López Obrador con Amparo y la línea 12. Eso no dije yo. Dije que tu conducta es miserable. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Eduardo Durán y te agradezco que nos acompañes en esta nueva información. También te agradezco ese buen like que nos dejas, ya que esto nos ayuda a llevarles información a cada vez más mexicanos. Es lunes 6 de mayo del 2024. Y vámonos con la información. Ustedes recordarán que el pasado viernes estuvo en la mañanera el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza. Esto para rendir un informe, un balance de cómo va avanzando Pemex. En medio de este balance, el director nos informaba que hay un caso de corrupción que involucra a esta persona, María Amparo Casar. Resulta que hace 20 años el esposo de María Amparo Casar se suicidó trabajando en Pemex. Ojo, esta señora acudió a la Procuraduría para que cambiaran el acta, ya que ella pidió que en lugar de decir suicidio dijera que era un accidente y de esta manera poder cobrar la pensión de Pemex. Esto obviamente causó pues mucho revuelo en redes sociales, incluso vimos cómo todos los conservadores se lanzaron en contra del presidente y decían, ¿ya para qué? ¿Ya para qué sacan un caso de hace 20 años? Fíjense nada más. O sea, no les importaba la corrupción. Ellos decían que ya para qué sacar un caso de hace 20 años. Ahora bien, resulta que todos estos conservadores firmaron una carta de repudio en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que desde la cuenta oficial del gobierno se publicara todo el expediente de lo que sucedió hace 20 años. Estos señores dijeron que cómo era posible que revelara los datos personales de la familia de María Amparo Casares, porque ahí incluso salían sus hijos. Ahora bien, resulta que también entre toda esta indignación, porque hubo 200 firmantes, 200 personas firmaron esto, entre estos firmantes se encuentra una comisionada del INAI, se llama Julieta del Río Venegas, quien calificó esto como inaudito y muy grave, porque dicen que no es posible que hayan publicado datos personales de María Amparo Casar. Ahora bien, el día de hoy en la conferencia regresó el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza. Esto para dar alguna información de todo lo que vimos este fin de semana. Ahora bien, vamos a ver un poco de esto porque incluso un reportero le preguntó al director de Pemex, cada vez que una persona recibe dinero del gobierno federal, se convierte, esta persona se convierte en objeto auditable, se tiene que seguir la pista de ese dinero, es por eso que no es un delito. Además de esto, también el director de Pemex muestra un artículo, una resolución del INAI, de la ley de transparencia, en donde dice que toda persona que cometa actos de corrupción no podrá ser protegida por esto que se conoce como confidencial, archivos confidenciales. Vamos primero que nada a escuchar lo que decía este periodista a el director de Pemex y después vamos a ver lo que él nos dice. El artículo que el mismo INAI tuvo esta resolución, pero ni ellos mismos lo conocen, ni los mismos del INAI. Vamos a escuchar esto. En caso también una duda, se argumenta que los documentos no tenían que haber sido dados a conocer por el tema de que son personas diferentes. Yo según recuerdo, hace muchos años que cubría Fuente Deportiva, a toda persona que se le asignan recursos públicos se convierte en un ente obligado a rendir cuentas de ese dinero público.
No sé si también aplica en el caso de estos recursos que se les dieron a los hijos de esta persona. Es probable que sí, y por eso el INAI resuelve en el Pleno que toda la información relacionada con un acto de corrupción no puede ser clasificada. Fíjense lo que dice aquí. Toda persona que recibe un recurso federal, un recurso, en este caso Pemex es de la federación, está obligado a rendir cuentas de este dinero. Es por eso que se publica esto. Fíjense, les voy a poner aquí una información que nos da Octavio Romero Oropeza, donde la misma ley del INAI, la resolución del INAI, dice que no pueden clasificarse archivos en donde haya actos de corrupción. Vamos a escuchar esto que nos dice Octavio Romero Oropeza. Señalar aquí es de que en esta andanada que se dio de parte de los grupos adversarios de este régimen conservadores, fue de que se habían violado los derechos de la familia porque se habían dado a conocer. Quiero leerles una resolución del Instituto Nacional de Acceso a la Información que tiene que ver con resoluciones del Pleno del INAI sobre la publicación de carpetas de investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción. No les voy a leer todo el texto porque es largo, pero sí un párrafo que lo dice todo. Dice, no obstante, la mayoría del Pleno del INAI resuelve revocar la clasificación de la información con fundamento en el artículo 112, fracción 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública, y entre paréntesis dice, no puede reservarse información relacionada con actos de corrupción, se cierra el paréntesis, porque de acuerdo con información periodística o declaraciones de autoridades distintas a la ministerial, los asuntos se relacionan con actos de corrupción. De manera que la propia ley del INAI señala, el propio resolutivo del INAI del Pleno señala que no puede ser clasificada como reservada. Entonces, espero que esta información adicional que estamos dando deje claro qué fue lo que pasó. ¿Por qué consideramos esto un acto de corrupción? Porque siendo suicidio se le dio trato de accidente. Y ese es el resolutivo que señala el cierre de la averiguación de la Fiscalía. Fíjense nada más esto que da a conocer el director de Pemex. Vamos a ponerlo aquí en pantalla para que podamos checarlo, para que podamos leerlo bien. Fíjense, el artículo 112 y 115. No podrá invocarse el carácter de reservado, o sea, de confidencial, cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Y esto que está encerrado, se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. Esta es una resolución del INAI. Entonces, acá mismo, fíjense, acá mismo, esta comisionada del INAI, Julieta del Río Venegas, dice que es inaudito y muy grave que Presidencia haya difundido expediente contra María Amparo Casar. Esta señora, esta comisionada del INAI, ni siquiera conoce las mismas resoluciones del INAI, por lo cual no es ningún delito, ninguna gravedad que se haya publicado este expediente. Ahora bien, vamos a ver un debate que se dio entre el senador Cravioto y el senador Icaza, en donde hablan de este tema, y aquí el senador Icaza termina aceptando que lo que hace la oposición es una miseria, vaya, son miserables, esto es lo que dice. Obviamente ahí el senador Cravioto, pues de ahí se agarra y le da una tremenda exhibida. Al final Icaza termina enojadísimo, pues porque se le fue el avión, lo traicionó el subconsciente, y él mismo dijo que lo que hace Xóchitl Gálvez al usar todos estos temas para sacar raja política, pues es algo miserable. Vamos a escucharlo.
Bueno, pues este caso, el de María Amparo Casar, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya dimos contexto, hablamos antes de lo que dijo el presidente López Obrador hoy de nuevo en su conferencia, dice que faltaron datos, que se malinterpretó, que María Amparo Casar está cometiendo un acto de corrupción, y está el director de Pemex pues dando más detalles sobre lo que sucedió con el esposo de María Amparo Casar hace 20 años, que no fue un accidente, que fue un suicidio, se dieron a conocer expedientes con datos personales. ¿Qué decir, senador Álvarez y Casa? Voy a empezar de lo general a lo particular, Azucena. Honestamente pienso que es una conducta miserable del presidente y del director de Pemex. Me parece que meterse de esa manera tan flagrante para violar la ley es un hecho grave. Subieron a un expediente público información confidencial, no solo de María Amparo, sino de su hija. Datos como su dirección, su credencial del INE. Yo invito a la gente a que denuncien ese post. Lo subieron en X, antes Twitter. Hay una manera donde están los 3 puntitos, denunciar post por difundir información confidencial. Es un hecho que denota una conducta miserable, en mi opinión, es inaceptable. De hecho, son decisiones que ella ni participó ni tuvo que ver. Y me voy a otro nivel, el por qué. ¿Por qué de esta conducta? Que ya la califiqué y no creo que merezca otra calificación. Yo veo 2 razones. La primera es esencialmente por quién es ella. Ella ha jugado un rol muy importante en una institución que se llama Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que no solo en este sexenio, sino también en el de Peña, han hecho investigaciones públicas. Sí, recordaba el viernes las investigaciones de Peña contra Peña Nieto. Contra Peña Nieto, digamos, han hecho un trabajo sistemático de rendición de cuentas y ella ha desempeñado una función muy importante en este sentido. Es una voz crítica, pero fundada con datos, con evidencia, y me parece que ese es un reflejo natural de este gobierno que ahora se pone más nervioso por el proceso electoral. Pero la segunda también es una característica de López Obrador, es un efecto de distracción. El día viernes se cumplieron 3 años de la tragedia de la línea 12 del metro. Ese dramático accidente, tragedia que describe a plenitud cómo gobierna Morena. Claudia Sheinbaum ni siquiera subió un mensaje, ni un mensaje, y yo creo que esencialmente fue un efecto distractor con algo muy serio, muy grave, pero también un efecto distractor para no hablar del tema de la narcocandidata, del narcopresidente, que estaba tomando una fuerza fuerte por el libro de Anabel Hernández. Es decir, creo que esencialmente buscan una distracción a través de un acto miserable. A ver, senador Cravio Tocco, bueno, ¿es defendible esto? Sí, por supuesto, porque son recursos públicos. O sea, aquí no estamos hablando de una directora de una asociación civil. Estamos hablando primero de que cuando se dio el hecho era alta funcionaria de gobernación. Era asesora o coordinadora de asesores del secretario de Gobernación de aquel entonces. Su marido era funcionario de Pemex. Alto funcionario. Alto funcionario de Pemex. Los recursos son públicos. Entonces, no estamos hablando aquí de un asunto privado, estamos hablando de recursos públicos de una institución pública, de una empresa pública que se llama Pemex. Y que sale a la luz esta información, sí, años después, porque bueno, se investigó y se dijo, aquí no fue un hecho ético. Es más, ni siquiera legal. ¿Cómo se explica? ¿Por qué no es legal? Porque no murió por causas del trabajo, sino tomó la decisión de quitarse la vida. Eso obviamente es terrible para cualquier familia, o sea, la situación personal es terrible, pero el hecho público es que son recursos públicos de una empresa pública e involucrados 2 funcionarios públicos. Si eso no es público, bueno, pues está bien, para la oposición todo lo que fue esos años de corrupción del PRI y el PAN no debe ser público, pero si son recursos públicos, claro que tiene que ser público, y si son servidores, y si fueron servidores públicos en su momento, claro que es público. Ahora, decir es que se le quiere censurar a ella porque es crítica de este gobierno. Mira, está en una mesa todas las semanas en un canal público que es el Canal 11 y no se le ha censurado, ha dicho lo que ha querido en un espacio público. Entonces, hablar de censura, pues no. Pero se descalifica, senador, se castiga socialmente. Nadie habló de censura. Sí, ahorita dijiste censura. La quieren censurar, pero bueno, entonces no es que se le descalifique públicamente, se ponen hechos y vuelvo a insistir, que no son inventados de este gobierno, que no están manipulando la información, están presentando los hechos como fueron, vuelvo a insistir y recalcar, de 2 funcionarios públicos con recursos de una empresa pública. Eso es público, perdón. Eso es público. Sí. Claro, las corrupciones del PRI y del PAN por tantos años nunca querían que salieran, pues por eso este tipo de cosas no les gustan. Se puede hacer la investigación, pero
ventilarlo así en Palacio Nacional. Ese es justo el tema. No es una censura, es una represión, es una vendetta, es una venganza. Nadie habló de censura. A ver, ocurrió el hecho, es una reprimenda. Perdón, hace 20 años. Por eso. Es que ese es justo el tema. O falsearon una reprimenda, es una represión, es una represalia, eso se llama retaliación, por el carácter de una entidad como una asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. De hecho, hasta el presidente se mofa. E incluso no son decisiones de ella. Y lo notable es justo, no solo hace 20 años, ¿por qué ahorita lo saca el presidente? Eso es lo notable, en pleno contexto electoral, insisto, el día en que el línea 2, el accidente, eso tragedia, sí se cumple 3 años, eso así dicho, donde la propia empresa que contrató Sheinbaum dijo que había falta de mantenimiento. No hay manera de culpar al pasado, porque en general tratan de culpar al pasado para ocultar sus irresponsabilidades y sus accidentes. Los hechos graves del pasado ni minimizan ni olvidan las tragedias del presente, es lo que no entiende Morena, y por eso es tan importante tomarlo en consideración, y la manera en que lo están haciendo tiene una clara, por eso digo, es un acto miserable, meterse de esa manera con la vida personal, con un litigio que pudieron haber hecho hace tiempo. Es más, hasta suspendieron se me fue la palabra, Melino, cada mes con la pensión desde febrero. ¿No? Eso, cuando la Constitución dice que eso es inembargable, es decir, y ni siquiera ya determinó el monto. De veras, es un acto de una mezquindad. Y este tiempo tan curioso, yo creo que sí también tiene que ver con la distracción de Luis Anabel, porque nos tiene en esta discusión y no los vínculos de Morena con el narco, que eso es un hecho, ahí hay pruebas. Es más, ha habido juicios en Michoacán, en Guerrero, en otro lugar, en Sinaloa, y yo creo que eso tiene ese sentido. El libro de Anabel, donde insiste que hay vínculos del crimen organizado con el actual gobierno, con el presidente y con Morena. Ese libro de Anabel es como ese hashtag de narcopresidente que no tiene asidero. Lo único asidero que tiene sobre vínculos de altos funcionarios con el narco tiene que ver con García Luna, que está preso en Estados Unidos. Eso sí es evidente. Y mira, lo que está hablando Álvarez y Casa, eso sí es miserable, porque ya las víctimas de lo de la línea 12 ya salieron a decir no utilicen eso políticamente, y lo siguen haciendo. Y lo sigue haciendo Xochitl, lo sigue haciendo Taboada, y lo sigue haciendo todos los voceros de ellos. Eso es miserable. Y las víctimas de la línea 12 ya dijeron, vamos a interponer una denuncia contra todos ellos. No, contra todos ellos. Venga, qué bueno que dice que es miserable. El accidente es miserable, la respuesta de Morena es miserable, la respuesta de Sheinbaum es miserable, no dijo nada, su silencio es miserable como tu conducta, como tu conducta miserable, Cravioto, Álvarez, por eso grita, su conducta como la de yo tenía la palabra, por eso porque pones cosas que yo no dije, pones cosas que yo no dije, que tu conducta es miserable, tu conducta, Cravioto, tu conducta, y la de Sheinbaum, y la de López Obrador, con Amparo y la línea, eso no dije yo, dije que tu conducta es miserable. No lo está diciendo Morena, lo están diciendo los familiares de las víctimas, que no sean miserables, que no utilicen esa tragedia políticamente, y lo siguen haciendo, y hicieron... Fíjense nada más esto que sucede. Ahí a Emilio Álvarez y Casa se le sale decir, ambos son miserables. O sea, también diciendo que sacar raja política de las víctimas de la línea de 12, pues también es miserable. Ahí Cravioto, obviamente puntual en señalarle y decirle, mira, qué bueno que reconoce que son miserables. Ahí es donde Casa explota y dice, no, yo nunca dije eso, pero sí lo dijo. Sí lo dijo Emilio Álvarez y Casa. Pero bueno, esto es lo que está sucediendo. Como lo dijo el director de Pemex, en una resolución del INAI, dice que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. O sea, el mismo INAI tiene esta resolución y acá una comisionada del INAI, Julieta del Río Venegas, pues dice que esto es inaudito o muy grave. Pues ella no conoce las mismas resoluciones del INAI. Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado. Los invito a que se suscriban al canal. También los invito a que me sigan en redes sociales, donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlos. Nos vemos en la siguiente nota. Hasta la próxima.